Muy buenas tardes, qué alegría estar de vuelta con ustedes aquí en Entre la Vida y la Mente. Soy la psicóloga Guadalupe Delgado y, híjole, ya tenía muchas ganas de estar aquí en cabina y poder compartir este tiempo con ustedes. Acabamos de escuchar la canción Zombie de Cranberries. Es una canción que me gusta desde que era pequeña. No sabía qué significaba, pero me encantaba y ahora que sé su significado y también comparando con la situación en la que vivimos y el tema que vamos a tocar hoy, pues fue que creo que es idónea. Recuerda que puedes contactarnos por cabina para comentar, para mandar saludos al 74 44 85 57 57. Puedes escucharnos vía online. Si tú vas en el tráfico ahorita y de repente vas a llegar a la oficina, pues puedes contactarnos vía online en www.rtg.com.mx. Ahí encontrarás en la página la opción de radio en vivo para que nos escuches. Recuerda seguirme en mis redes. En Instagram me encuentras como M Guadalupe Delgado o en Facebook como psicóloga Guadalupe Delgado. Y el programa también lo podrás escuchar y los anteriores en RTG Podcast. Y pues vamos a iniciar con este tema sensible, lo advierto. No lo sé para ti, para mí sí, porque creo que como sociedad estamos viviendo una situación difícil y a nivel mundial, ¿sabes? En donde estamos normalizando ciertos comportamientos que nos llevan a la violencia, al resentimiento, al odio. Y pues tiene también mucho que ver con el tema de ideologías, ¿no? Esto que sutilmente vuelve a integrarse a nuestra vida. Por un tiempo se ha estado luchando con ideologías, pero por otra parte se siguen generando más sutilmente, que nosotros lo vamos integrando, vamos adquiriendo ese comportamiento y no nos damos cuenta. Y a este programa le quiero llamar Un Mundo Sin Odio, porque primero es crucial sí abordar el tema para la búsqueda de un mundo más justo y más respetuoso. También tenemos que entender primero que es una ideología, ¿no? Y más una ideología que nos lleva a un sentimiento como ese. Y las ideologías son sistemas de creencias o conjuntos de ideas que promueven, puede ser la discriminación, el prejuicio, la exclusión y en muchos casos la violencia hacia personas o grupos de personas basados en ciertas características, como su raza, religión, etnia, entre otros. Estas ideologías suelen basarse en estereotipos, mitos, conceptos erróneos que deshumanizan a ciertos colectivos, justificando actitudes o acciones hostiles hacia ellos. Entonces, ¿por qué lo abordo? Primero, porque para vivir en un mundo con violencia, pues previo tiene que haber, pues hay un pensamiento, hay un sentimiento de resentimiento que nos hace o nos lleva a actuar de cierta forma. Y no nos vayamos tan lejos. O sea, ahorita, si vamos a la calle, andamos en coche, ¿cuántas situaciones no nos encontramos de personas con conductas agresivas? Pues la amabilidad creo que casi no la vislumbras allá afuera. Todo el mundo está acelerado con ese comportamiento hostil, ¿sí? Cuando nos sumergimos a las redes, híjole, pareciera que las personas hemos, les digo, normalizado este comportamiento y no nos damos cuenta que estamos
adoptando esta ideología. Pero queremos un mundo mejor. Y el punto es entre la vida y la mente hay una línea, ¿sí? Que es tu pensamiento, es el que va a determinar tu comportamiento. Entonces, te pido que me acompañes, que reflexiones conmigo, ¿qué es primero? Como una ideología, ¿sí? Con esta tinta, esta ideología de odio, le vamos a llamar así, ¿cómo puede inculcarse en una persona? ¿Cómo una persona la adopta? ¿Cómo surge? Pues bueno, primero es desde el desconocimiento, cuando no hacemos juicio, cuando no nos cuestionamos de lo que otra persona nos dice, desde el miedo, desde los prejuicios. Esto, cuando nosotros sufrimos muchos miedos, tenemos mucho prejuicio, híjole, no cuestionamos y aceptamos cualquier mensaje, pues esto es un terreno fértil, ¿sí? Para que aceptemos ideologías o creencias, pensamientos, ideas de otras personas que nos lleven a tener un sentimiento negativo, ¿sí? Y pues el que no nos preocupemos por saber más, el aceptar estereotipos. Ahora en la era digital, pues las redes sociales amplifican estas ideologías al facilitar la viralización de contenidos de odio, el anonimato y la creación de comunidades que refuerzan estas creencias. Y esto, ¿sabes? Es como... no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Cuando tenemos la ideología que una persona, por hacer público su vida, por compartir lo que hace, tú ya tienes el derecho y el permiso de hostigarle, de insultarle, de acosarle, ¿no? Porque ya está esa ideología, ya se está normalizando. Yo entro en las redes y Dios de mi vida, cuando leo los comentarios, por decir, de una publicación X persona, wow, cómo sobre todo figuras públicas, cómo las personas nos damos ese derecho de hacer juicio. O sea, si tú lo hicieras en persona o te lo hicieran, pues serían acciones que lastiman a alguien, ¿no? Y lo hacemos de manera consciente. Esa ideología de decir, tú porque eres figura pública y compartes haces pública tu vida, ya tengo yo el derecho de opinar. Porque en la ley de, ¿cómo se dice? La libre expresión, ¿no? La libertad de expresión. No. La libertad de expresión es que tú expreses lo que tú sientes y deseas y te gusta sobre ti. No, libertad de expresión no es lastimar a otra persona. Ahí se pierde y ahí termina esa libre expresión, es su límite. Tenemos que comprender cómo es que empezamos a adoptar este comportamiento que muchas veces es imperceptible. Nosotros simplemente nos vamos aceptando ideologías en donde pues empiezan a normalizar y pues empezamos a ejercer o simplemente ser omisos a lo que sucede. En la canción que escuchamos en el bloque anterior, la de Zombie de Cranberries, hay una parte que me gusta que dice, traducida al español, dice: cuando la violencia causa silencio, nosotros estamos equivocados, ¿sí? Porque pues no se trata de quedarse callados, ¿verdad? Y por eso en la canción dice, pues te quedas callado, dice más cosas, pero hace referencia a todas estas situaciones que socialmente nos impactan. Entonces te invito a que la escuches y que la reflexiones. Y pues bueno, retomando el tema en cómo las ideologías se permean también a través de las redes sociales. Te decía, tenemos ahora la ideología que una persona, por compartir sus experiencias, su vida,
con todos de manera pública, nosotros tenemos el derecho de opinar, de hostigar, de criticar, de juzgar, de ser hostiles, y justificamos diciendo que tenemos libertad de expresión. Y yo les decía, no, libertad de expresión no es juzgar al otro. Ahí tú ya estás pasando la línea en donde estás precisamente faltando el respeto y violentando la libertad del otro. Tu libertad de expresión se limita a que tú expreses lo que tú piensas sobre ti, lo que a ti te gusta, pero no para que hagas juicios sobre otras personas. Y entonces, a través de las redes se difunden mensajes, mediante simbologías, memes, hashtags provocativos, incluso discursos que deshumanizan a personas. Se facilitan las campañas de acoso, desinformación. Yo nada más ahorita pienso, la voy a nombrar, esta cantante que se involucró con Nodal, Angélica, ¿cómo es? Ángela Aguilar, ándale, se me había ido. Ángela Aguilar, híjole, donde sea que hay un post de ella, hay insultos, hay violencia, odio, mensajes de odio y todo, y es así como, sabes que esto impacta de la misma manera que si se lo dijeras a la cara a alguien, y que esto puede llevar a estas personas a las que de repente nos atrevemos a insultar, a la muerte, ¿no? Al suicidio, pero no nos importa. Entonces es de la misma es una misma violencia, como si le ejercieras y no te importara tampoco esa misma pérdida de manera pues presencial, ¿no? Alguien que vive en tu colonia, en tu ciudad. Entonces quiero que veas cómo estas ideologías empiezan a llevarnos a normalizar lo que no es sano. Cómo nos permitimos llevar por creencias hasta volvernos omisos a la situación, hasta ser partícipes de estos comportamientos, minimizándolo, ¿sí? Entonces te invito a que pues empieces a reflexionar cómo es tu comportamiento. Si tú que vas manejando y me escuchas, ¿cómo reaccionas ante el enojo? ¿Cómo reaccionas en tu ciudad cuando manejas? ¿Qué te ha estado dejando de importar? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces omiso? Que sabes que fomenta lo hostil en tu sociedad. Para combatirla, pues implica promover la educación, el pensamiento crítico y el uso responsable también de las plataformas digitales. Y ahora, ¿quiénes son las personas más influenciables de un comportamiento o que adopte una ideología que promueva el odio? Porque, pues ahorita platicando aquí en cabina, pues ¿por qué? O sea, ¿por qué alguien llega al punto de cometer atrocidades o prestarse para situaciones tan desagradables? Y pues es complejo, ¿no? Entenderlo. Yo creo que es algo que se ha analizado y pensado desde que pues existen los filósofos, y pues todo viene del pensamiento y de las percepciones en su mayoría. Y entonces las personas influenciables hacia el resentimiento suelen compartir ciertas características psicológicas, emocionales y sociales que las hacen más susceptibles a adoptar ideologías de odio o actitudes hostiles hacia otros. Estas características pueden estar influenciados por experiencias de vida, tu entorno cultural, por factores de personalidad. Y ahorita te voy a detallar algunos puntos, pero si estamos hablando que es de cultura, del contexto, pues, ¿qué sí nosotros podemos? Aquí el punto es en qué sí podemos colaborar para tener una mejor sociedad. Y empieza en uno. Y bueno, parte de las características que hacen a una persona influenciable es su baja autoestima, con un sentimiento
regularmente de insuficiencia tienden a percibirse como inferiores o más que inferiores, yo creo que poco valoradas. Así, yo creo que la persona no es que vaya a sentirse o a ser consciente de que se siente inferior, pero sí que se siente poco valorada. Y lo que hace regularmente buscar culpables de sus problemas. Entonces, primero es eso, ¿no? O sea, sentir que es poco valorada o valorado y pues tengo que buscar a un culpable, necesito validación y entonces esto me lleva a buscar un grupo con una ideología que le dé sentido a mi identidad y a mis sentimientos, ¿sí? Y esto pues obviamente nos va a llevar con personas que tengan ese mismo resentimiento por no saberme valorado, ¿sí? Otra característica es tener experiencias de frustrantes, ¿no? Difíciles, esta frustración acumulada que muchas veces las personas se enfrentan, ya sean fracasos, dificultades, y que pueden canalizar su resentimiento hacia otro grupo de personas como un mecanismo de defensa. Sentimientos de que has sido excluido, o sea, que te rechazan, que te marginan, y esto pues puedes sentirte atraído por narrativas que te ofrecen un sentido de pertenencia como si el otro pues fuera el enemigo, el contrario, porque pues adjudicamos la responsabilidad a los otros de nuestras experiencias. Y un pensamiento o la falta de un pensamiento crítico, ¿no? El aceptar la información de manera pasiva. Pero yo creo que va más al cómo yo me percibo y llevar esa responsabilidad al otro. Y lo puedo entender si no ha habido alguien que a estas personas les muestren que tu vida depende de ti, ¿sí? Depende de ti, de la forma en que la decidas mirar y que decidas vivir. Dices, tú tienes opción ante las experiencias, cómo vivirlas. O sea, tú puedes vivir con gracia, puedes vivir hundido en el rencor, en el resentimiento, ¿sí? Son opciones. Ahorita este punto de cómo elegir te lo voy a compartir en el próximo bloque. Y pues bueno, la necesidad de pertenencia. Todos somos seres sociales y necesitamos pertenecer a un grupo. Y con los aspectos anteriores, pues el grupo al que voy a pertenecer es con el que yo sienta afinidad. Si yo tengo resentimiento, pues coincidiré con personas que cubran y respondan a ese resentimiento que vive en mí. Si yo tengo una necesidad de validación, de poder, de control, pues voy a coincidir con estos grupos de pertenencia, ¿no? Puede que me van a generar pertenencia. Entonces, estas son las características. Es importante identificarlo porque pues no precisamente tiene que ver con irnos a extremos violentos, de estos fuertes, pero sí también aquí, tú que me escuchas, que tienes tu vida de trabajo, ¿cómo te mueves? ¿Cómo estás lidiando con el resentimiento y con actitudes hostiles? Hablamos de las ideologías, de qué lleva a una persona a adoptar una ideología con odio. Hablamos también de que nos estamos sutilmente también formando parte de estos comportamientos. A través de las redes ya se nos hace fácil, desde la omisión. Y ahorita acabamos de escuchar la canción de WhatsApp de Four Non Blondes. Esta canción también me encanta, por eso la elegí. ¿Qué pasa? Hay una parte que dice, ¿y qué está pasando? Lo intento, por Dios, como lo intento todo el rato. Pues entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y yo estoy así, por eso el tema, o sea, porque ¿qué está pasando? Y no solamente en nuestra ciudad, sino en el mundo. ¿Qué está pasando con nosotros como personas?
porque no hay justificación para la hostilidad, ¿sabes? En las características anteriores yo te decía que una de las cosas que hace una persona influenciable a ideas hostiles o de odio, pues son experiencias difíciles, experiencias donde haya sentido marginación. Y lo que me llevó a tocar este tema es porque hoy 27 de enero se conmemora la liberación por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi. Es una fecha que fue oficialmente proclamada en noviembre del 2005 como el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, y es lo que me hizo pues cuestionarme, ¿no? Porque pues esa historia la vemos muy lejos, ¿no? Tanto en tiempo como de lugar. Sin embargo, ¿cuánto realmente nosotros mismos nos hacemos daño? Actualmente hemos normalizado la violencia, pero que lleva a una persona al punto de adoptar una ideología de odio como en ese momento. Y para continuar quiero regresarme a ese aspecto, las experiencias de frustración y rechazo. Aunque no descalifico o minimizo nuestros sufrimientos o las dificultades de todos, hay alguien que pues como psicóloga, y yo espero que tú hayas leído su libro, si no te invito a que lo leas, quiero presentarte a Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un médico psiquiatra, neurólogo y filósofo austriaco, reconocido mundialmente por su libro El hombre en busca de sentido. Y él implementó un tipo de psicoterapia que se llama logoterapia, en donde se centra en buscar o en la búsqueda de sentido de vida como motor principal del ser humano. Él durante la Segunda Guerra Mundial fue deportado junto a su familia a los campos de concentración, y ahí pues perdió a sus padres, a su hermano, a su esposa, y en su libro narra su experiencia, el cómo pudo observar que las personas cómo le encontraban sentido a su vida aún viviendo en ese martirio, en ese sufrimiento que las motivaba a continuar. Había quienes pues vivían en desesperanza y morían, pero otras mantenían la esperanza a pesar de esas circunstancias. Entonces, en ese libro, El hombre en búsqueda de sentido, él relata sus experiencias como prisionero en los campos de concentración, y a través de sus testimonios, no solo de describir los horrores vividos, sino también cómo en medio del sufrimiento extremo los seres humanos pueden encontrar sentido y preservar su dignidad. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. ¿Y a qué voy con esto? Si nosotros nuestro sufrimiento lo canalizamos al resentimiento, nos mantendremos en ese sentimiento negativo, nos mantendremos en ese sufrimiento. Pero cuando tú le das un sentido y encuentras significado a la experiencia, ¿sí? Esta se va a ser transformadora. Y yo lo comparto para que puedas tú reflexionar en qué estado estás, ¿sí? Porque decía, ¿cómo se llama? Marco Aurelio: lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Y con esto, ¿qué quiero decir? Si los demás no están bien, uno no va a estar bien, ¿sabes? O sea, no podemos ser omisos a la situación que vivimos, porque también nos vemos afectados, o sea, formamos parte de una sociedad, ¿sí? Y el reflexionar sobre nosotros mismos nos va a permitir saber cómo también conducirnos, cómo también cooperar para tener una mejor sociedad, en vez de ser omisos y creyendo que todo lo demás está despegado de mí, cuando no es así, ¿sí? Entonces, esta idea
desafía la visión común que se tiene del sufrimiento, que es exclusivamente negativo, ¿no? O sea, nosotros consideramos el sufrimiento negativo, pero él viene y dice, pues promueve una perspectiva más resiliente y esperanzadora, y dice lo siguiente: para Frank, el sufrimiento, aunque no es deseable, puede ser una oportunidad para encontrar un propósito. Lo importante no es evitar el dolor a toda costa, sino la actitud con la que enfrentamos las adversidades. Incluso en situaciones extremas, como la que Frank vivió en los campos de concentración, el humano puede darle significado a su sufrimiento al verlo como una forma de crecimiento, aprendizaje o trascendencia. Algo que él dice es que nosotros podemos elegir, ¿sí?, qué actitud tomar ante el sufrimiento. Continuando con el tema, te hablaba de Viktor Frankl. Te recomiendo su libro si no lo has leído, así se llama, El hombre en busca de sentido. Y que más allá de una historia común de las que se cuentan de los nazis, que ya muchos sabemos porque hay películas y todo, es un libro que nos lleva a cuestionarnos para encontrar o entender cuál es el sentido de la vida, ¿no? El cómo vivir a pesar de las situaciones desagradables y del sufrimiento, el poder adoptar una actitud o ser conscientes que depende más de nuestra actitud que de la situación, porque va a haber cosas que no las vamos a poder cambiar, realidades que no podemos cambiar, pero sí el cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones. Entonces, mi intención con este programa es invitarte a que no seas indiferente, ¿sí? Porque hay niños que están creciendo, normalizando lo que pues no debería ser, ¿no? O sea, creo que los niños merecen un mundo con mayor paz o con paz, ¿no? Con armonía, y pues eso no lo van a aprender si nosotros los adultos no vivimos en ese estado, ¿no? Si no vivimos en ese estado de conciencia, con ese comportamiento. ¿De dónde lo aprenderán? Nadie va a venir a mostrarlos. Entonces solo replicarán lo que ya ven, y lo que ahora ven no es lo que yo quisiera que replicaran. Entonces mi invitación es para ti, adulto, que escuchas, que reflexiones sobre de qué estás formando parte, a qué te estás acostumbrando, ¿sí? Y que te sumes a hacer algo por tu sociedad en chiquito, por tu colonia, por tu calle, una calle más limpia, ¿sí? Trabajar los resentimientos, ¿sí? Y este tema me interesó como tema inicial del año, para abrir el año, porque puede ser un propósito, ¿sí? Autoobservarse. Creo que estamos llegando a un punto de quiebre como sociedad que necesita que nos sumemos, ¿sí? Que nos sumemos, que hagamos algo, porque decía la canción de que fue la primera de Zombie, decía su frase, que cuando la violencia no hace ruido o es silenciosa, pues los demás nos estamos equivocando, ¿no? Las personas nos estamos equivocando. ¿Esto qué quiere decir? Estamos siendo omisos, estamos siendo indiferentes. Entonces, Viktor Frankl pone dentro de sus experiencias, escribe sobre un prisionero podía soportar las condiciones inhumanas y si encontraba una razón para seguir adelante, como reunirse con un ser querido, terminar una obra importante o simplemente dar testimonio de la dignidad humana. Entonces, que nuestras circunstancias no nos hagan perder la esperanza, sino al contrario, tomar una actitud activa en búsqueda, ¿sí?
de una mejor sociedad. El hombre no está completamente condicionado ni determinado a sus condiciones. Puede decidir. Tú puedes decidir qué actitud tomar a partir de ahora, ¿sí? ¿Qué te lleva a elegir un acto que sabes que perjudica, ya sea que perjudique, lastime o afecte a otro? ¿Qué te hace tomar esa decisión? Nada más que el sentimiento de victimismo, el resentimiento que puedas tener es lo que te puede llevar a elegirlo. Decía en las clases, porque doy clases donde hablamos de valores, y decía, ¿qué hace a una persona elegir entre el bien y el mal? Todos sabemos qué es bueno y qué es malo. ¿Qué nos lleva a elegir lo malo? ¿Sí? ¿Qué nos lleva? ¿Qué te lleva a elegir lo que puede hacerle daño a otra persona, o la puede ofender, la puede humillar? ¿Qué? Es una elección. Tú puedes decidir. Todo empieza por la intolerancia a las diferencias, ¿sí? O sea, hablando de las ideologías de odio, el comportamiento hostil empieza por la intolerancia a las diferencias de otros y crece con la indiferencia de las situaciones que creemos no nos afectan. Y esto lo resumo yo, ¿sí? Si tú eres intolerante a las diferencias, pues obviamente vas a ser reactivo y vas a ser hostil. Y si eres indiferente a las circunstancias de ese tipo, pues eso jamás va a cambiar. Y pues bueno, resumiendo todo este programa, pues te recuerdo que hablamos sobre un mundo sin odio. Para que esto haya es hacer conciencia, ¿sí?, del cómo nosotros estamos de alguna manera integrándonos a ideologías o sumándonos a ideologías que nos llevan a la hostilidad con el otro, ¿sí? Te hablábamos que en las redes es una muestra, las redes tienen un potencial para amplificar las ideologías y que nos estamos comprando ideologías que vemos normales, ¿sí? Entonces, recuerda, no es normal, no es justo y tampoco forma parte de la libertad de expresión el que nosotros insultemos, pues sí, agredamos a una persona solo porque creamos que es público, porque es mi opinión, cuando ya se trata de alguien más y que forma parte de una agresión. Eso no es libertad de expresión. Por eso es importante el conocimiento. Hablábamos que de las características que llevan a las personas a que adopten fácilmente ideologías dañinas es la ignorancia, el desconocimiento. Entonces, si tú crees que libertad de expresión es agredir a alguien solo porque tú puedes decir lo que tú quieras, pues forma parte del desconocimiento, porque eso no es libertad de expresión, es agresión, ¿sí? Entonces, aprender a diferenciar conceptos que nos va a poder también ayudar a poder discernir que si lo estoy haciendo bien o está mal. Quiero pensar que esas personas creen que no están tan mal porque es libertad de expresión, se justifican, pero moralmente saben que no es lo correcto. Entonces, pues mi invitación, queridos radioescuchas, es a sumarte, ¿no? A transformarte, a ser más sensible y hacer conciencia de esto que estamos viviendo para poder buscar un lugar más armonioso, vivir en un mundo sin odio. Me despido y nos escuchamos en la próxima emisión.